Mi nombre es Laura, tengo 22 años, y hasta hace poco mi vida era bastante tranquila. Vivía con mi madre, teníamos una buena relación, y todo parecía estar en su lugar. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Eduardo entró en nuestras vidas. Mi madre, Regina, había conocido a Eduardo hace unos 6 meses. Se llevaron muy bien desde el principio, y él pronto comenzó a frecuentar nuestra casa. No pasó mucho tiempo antes de que prácticamente se mudara allí. Tenía mis reservas, pero al ver a mi madre tan feliz, terminé dejándolo pasar. Ella se lo merecía, después de todo lo que la vida le había puesto en su camino. Eduardo era un hombre encantador, del tipo que sabe qué decir en el momento adecuado. Con sus 45 años, era un poco mayor que mi madre, pero eso nunca pareció ser un problema para ellos. Tenía una manera envolvente, siempre sonriente y atento, y confieso que, desde el principio, me intrigaba. Intentaba no pensar mucho en él. Al fin y al cabo, era el novio de mi madre, y era eso. Pero la verdad es que su presencia me afectaba más de lo que me gustaría admitir. Sentía una curiosidad creciente, una atracción que no podía evitar, y eso solo aumentó cuando mi madre tuvo que viajar por trabajo y me quedé sola con él en casa. El viaje duraría una semana, y mi madre parecía tranquila al dejarme con él. Yo tampoco veía problema porque, en teoría, él no era una amenaza. Pero desde el primer día, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Era un sábado por la noche, y yo estaba en el sofá viendo una película cuando él se sentó a mi lado. El sofá era grande, pero él se acomodó muy cerca de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Eduardo siempre había tenido una manera amigable, pero esa noche había algo diferente. Su proximidad me puso nerviosa, y el aire a nuestro alrededor parecía cargado de tensión. «¿Te está gustando la película, Laura?», preguntó, con esa voz grave que parecía resonar en la sala. «Ah, está bien», respondí, tratando de parecer indiferente, pero sintiendo mi corazón acelerarse. Él sonrió, esa sonrisa un poco torcida que podía derretir a cualquiera, y me miró de una manera que no pude descifrar. «Tienes buen gusto para las películas», comentó, pero la forma en que lo dijo hizo que pareciera que hablaba de otra cosa. «Gracias», murmuré, intentando concentrarme en la televisión, pero su presencia era imposible de ignorar. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba, y yo sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no estaba segura de cómo manejarlo. «Estás diferente, ¿sabes?», dijo de repente, rompiendo el silencio. «¿Diferente cómo?», pregunté con la voz un poco temblorosa. «Más mujer», respondió, y esta vez la intención era clara. Ya no estaba hablando de películas. Debería haberme alejado, haber cortado eso ahí mismo. Pero la verdad es que, en el fondo, yo quería eso. Lo quería a él. Sabía que era incorrecto, pero el deseo que crecía dentro de mí era más fuerte que cualquier sentido de moralidad. Se acercó más, y yo no retrocedí. Sus ojos estaban fijos en los míos, y sentía su respiración mezclándose con la mía. Eduardo extendió la mano y tocó mi rostro con delicadeza, como si estuviera probando mis límites. «Eres hermosa, Laura», dijo, y supe que ya no había vuelta atrás. Cuando nuestros labios se encontraron, me perdí completamente. El beso era intenso, lleno de deseo reprimido, y me entregué a él sin pensar en las consecuencias. Sus manos se deslizaron por mi cuerpo, y yo ya no podía resistirme. Todo aquello era tan incorrecto, pero al mismo tiempo, tan inevitable. Esa noche, cruzamos una línea de la que sabía que no había retorno. Eduardo ya no era solo el novio de mi madre, era el hombre con el que estaba involucrada, y eso lo cambiaba todo. Cuando todo terminó, nos quedamos tumbados en el sofá, lado a lado, respirando profundamente. La euforia del momento me dominaba, pero pronto empezó a mezclarse con la culpa. Eduardo se levantó, me dio un beso en la frente y se fue al cuarto, como si nada extraordinario hubiera pasado. Me quedé allí, sola, intentando procesar lo que acababa de hacer.
El peso de la realidad empezó a golpearme, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en él, de querer más. Me estaba enamorando del novio de mi madre y sabía que eso solo podía terminar mal. Pero en ese momento todo lo que quería era a él y sabía que a partir de entonces nuestras vidas estaban a punto de tomar un rumbo que nadie podía prever. En los días que siguieron, Eduardo y yo fingimos que nada había pasado, al menos frente a los demás. Era como si el mundo siguiera girando, pero dentro de mí todo estaba en caos. Mi madre volvió de su viaje sin sospechar nada, y la vida siguió su curso normal, al menos en la superficie. Intentaba actuar con naturalidad, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía ese mismo cosquilleo en el estómago. Eduardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Continuaba provocándome, sutilmente, con un toque aquí, una sonrisa allá, siempre cuando mi madre no estaba cerca. La tensión entre nosotros solo crecía, y yo sabía que, tarde o temprano, todo aquello iba a explotar. Fue una tarde cualquiera cuando las cosas finalmente se salieron de control. Mi madre había salido para hacer unas diligencias en el centro de la ciudad, y me quedé sola con él en casa. Traté de ocuparme con cualquier cosa, estudiar, arreglar el cuarto, incluso ver la televisión, pero era imposible ignorar su presencia allí. Eduardo estaba en la cocina, y yo escuchaba el sonido de las ollas mientras preparaba algo. Le gustaba cocinar, y a mi madre le encantaba eso de él. Decidí bajar para tomar un vaso de agua e intentar no prolongar el encuentro. Pero tan pronto como entré en la cocina, nuestras miradas se encontraron, y supe que estaba a punto de perder el control. ¿Quieres algo?, preguntó con ese tono de voz que hacía que mis piernas temblaran. Solo agua, respondí, evitando su mirada mientras abría la nevera. Pero él no estaba dispuesto a dejar que las cosas fueran tan simples. Laura. Dijo mi nombre de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. Cerré la puerta de la nevera y me giré hacia él, que estaba justo allí, mucho más cerca de lo que esperaba. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero él dio un paso adelante, acorralándome entre la encimera y su propio cuerpo. Necesitamos hablar, dijo, y sentí su respiración cerca de mi rostro. Sobre lo que pasó. Lo que pasó fue un error, murmuré, pero la verdad es que parte de mí no creía en eso. ¿Error? Eduardo se rió, pero no había humor en su voz. Fue todo, menos un error, Laura. Tú lo sabes. ¿Quieres algo?, preguntó con ese tono de voz que hacía que mis piernas temblaran. Solo agua, respondí, evitando su mirada mientras abría la nevera. Pero él no estaba dispuesto a dejar que las cosas fueran tan simples. Laura. Dijo mi nombre de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. Cerré la puerta de la nevera y me giré hacia él, que estaba justo allí, mucho más cerca de lo que esperaba. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero él dio un paso adelante, acorralándome entre la encimera y su propio cuerpo. Necesitamos hablar, dijo, y sentí su respiración cerca de mi rostro. Sobre lo que pasó. Lo que pasó fue un error, murmuré, pero la verdad es que parte de mí no creía en eso. ¿Error? Eduardo se rió, pero no había humor en su voz. Fue todo, menos un error, Laura. Tú lo sabes. Me levantó y me puso sobre la encimera de la cocina, y nos besamos como si el mundo fuera a terminar. Todo a nuestro alrededor desapareció. Ya no había ni bien ni mal, solo nosotros dos. Nunca me había sentido tan viva, tan deseada, y eso me asustaba tanto como me excitaba. Cuando finalmente nos separamos, jadeantes, la realidad comenzó a regresar poco a poco. Eduardo me miraba con una intensidad que nunca había visto antes, y supe que eso era solo el comienzo. La línea ya había sido cruzada, y ahora no había vuelta atrás. Esto no puede seguir, susurré, más para mí misma que para él. Sonrió, una sonrisa peligrosa. Ambos sabemos que va a seguir, Laura. Sabía que tenía razón.
Sabía que aquello estaba a punto de tomar dimensiones que aún no podía comprender, pero también sabía que, de alguna manera, ya estaba completamente involucrada. Y, a pesar del miedo, una parte de mí quería más. En ese instante, escuché el sonido de la llave en la puerta. Mi mamá había regresado. Eduardo rápidamente se alejó, arreglando su ropa y volviendo a la estufa como si nada hubiera pasado. Yo, todavía aturdida, bajé de la encimera e intenté poner la mejor expresión neutral posible. «Hola, chicos». Mi mamá entró a la cocina sonriente, completamente ajena a lo que acababa de suceder. «¿Qué están haciendo?» «Preparando el almuerzo», respondió Eduardo con calma, como si todo estuviera normal. «¡Ah, qué bueno!», dijo acercándose a él y dándole un beso rápido. «¿Y tú, Laura, todo bien?» «Sí, mamá, todo bien», respondí, tratando de no mirar a Eduardo, pero sintiendo que la situación se estaba volviendo insostenible. Sabía que eso no iba a terminar ahí. Sabía que había algo más sucediendo, algo que aún no lograba comprender por completo. Pero cada día me sentía más atrapada en esa red de sentimientos, y escapar de ella parecía cada vez más imposible. Lo que no sabía era que Eduardo estaba jugando un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba, y que, tarde o temprano, descubriría hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería. Después de esa tarde en la cocina, las cosas comenzaron a cambiar. Eduardo y yo estábamos más cuidadosos, pero también más cercanos que nunca. Cada toque, cada mirada intercambiada en secreto, parecía cargar una tensión eléctrica. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar una sensación extraña que estaba creciendo dentro de mí. Empecé a sentirme diferente. Era como si algo me estuviera empujando cada vez más hacia Eduardo, como si él fuera un imán del que no podía alejarme. Al principio pensé que era solo el deseo, esa adrenalina de hacer algo prohibido, pero, con el pasar de los días, empecé a notar que había algo más. Pensaba en él todo el tiempo, y no era solo pensar, era una obsesión. Todo lo que hacía me recordaba a Eduardo. Me despertaba pensando en él, me iba a dormir pensando en él. Y aun cuando intentaba concentrarme en otras cosas, como estudiar o salir con amigos, mi mente siempre volvía a él. Esto empezó a asustarme. Una noche, después de una cena en familia donde fingimos ser solo buenos amigos, me fui a mi cuarto y me quedé pensando en cómo todo había cambiado tan rápido. Me acosté en la cama, y la sensación de incomodidad solo aumentaba. Había algo mal, algo que no lograba entender, pero que me dejaba con un peso en el pecho. Decidí echar un vistazo a sus cosas. No era una idea brillante, pero necesitaba encontrar alguna respuesta, algo que me explicara por qué me sentía de esa manera. Cuando todos ya estaban dormidos, bajé las escaleras y fui al despacho de Eduardo. Siempre cerraba la puerta con llave, pero yo sabía dónde guardaba la llave. Entré en el despacho, con el corazón acelerado. Todo estaba en perfecto orden, como siempre. Los libros en las estanterías, la mesa ordenada, nada fuera de lugar. Comencé a revisar los cajones, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista. Y fue entonces cuando lo encontré. En el fondo de uno de los cajones había un cuaderno viejo, con páginas amarillentas. No parecía nada especial, pero algo en él me llamó la atención. Lo abrí y comencé a hojearlo. Las páginas estaban llenas de anotaciones extrañas, escritas a mano, con una caligrafía difícil de leer. Y fue ahí cuando todo comenzó a tener sentido, de una manera aterradora. Las primeras páginas tenían dibujos de símbolos que nunca había visto antes, acompañados de textos en un idioma que no reconocía. Pero a medida que pasaba las páginas, las anotaciones comenzaron a ser más claras, en español, describiendo rituales y hechizos. Uno de los hechizos era para hacer que alguien se enamorara. Mi corazón se congeló cuando leí eso. Las palabras hablaban sobre manipulación, sobre cómo hacer que la persona amada se sintiera irresistiblemente atraída, atrapada. Había instrucciones detalladas sobre lo que se necesitaba hacer, los ingredientes, los pasos, todo. Al final de esa página, había algo que me dejó paralizada.
Estaba escrito mi nombre, Laura, en letras claras, seguido de descripciones sobre mí. Mi fecha de nacimiento, una foto mía pegada en el papel, e incluso un pedazo de una camiseta mía que ni siquiera sabía que faltaba. Eduardo había hecho un hechizo. Estaba manipulando mis sentimientos, atándome a él de una manera que nunca imaginé que fuera posible. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que todo ese deseo, esa obsesión que estaba sintiendo, no era natural. Él me había hecho esto. Él me había hechizado. Me quedé allí, mirando ese cuaderno, sintiendo una mezcla de rabia, miedo y traición. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo jugar con mis sentimientos de esa manera? Me sentía sucia, usada, como si todo lo que había sentido por él fuera una mentira. Pero sabía que tenía que salir de allí, antes de que él se diera cuenta de que lo había descubierto. Cerré el cuaderno con manos temblorosas, lo volví a poner en el cajón y salí del despacho tan rápido como pude. Subí a mi cuarto y me encerré, tratando de procesar todo. Necesitaba salir de esa situación, deshacerme de lo que él había hecho. ¿Pero cómo? ¿Cómo iba a enfrentarme a Eduardo después de descubrir eso? ¿Cómo iba a contárselo a mi madre? Y lo peor de todo, ¿cómo me iba a librar de un hechizo? Me quedé despierta toda la noche, pensando en cómo iba a lidiar con eso. La idea de confrontarlo me daba escalofríos, pero sabía que no podía simplemente seguir como si nada hubiera pasado. Eduardo era más peligroso de lo que jamás imaginé, y ahora estaba atrapada en un juego que él había planeado desde el principio. A la mañana siguiente, mientras todavía trataba de decidir qué hacer, oí la puerta de mi cuarto abrirse. Eduardo entró, con esa sonrisa en el rostro, y supe que se había dado cuenta. «Buenos días, Laura», dijo con la voz suave, pero había algo amenazante en sus ojos. «¿Dormiste bien?» Tragué saliva, tratando de no mostrar el pánico que estaba sintiendo. Necesitaba jugar su juego, al menos hasta descubrir cómo salir de esto. «Sí, dormí», mentí, tratando de forzar una sonrisa. Pero por dentro, sabía que esto estaba lejos de terminar. Eduardo no era solo un hombre que se había enamorado de su hijastra. Era alguien que estaba dispuesto a usar cualquier cosa, incluso magia, para tenerme solo para él. Los días después de mi descubrimiento fueron un infierno. Saber que Eduardo había hecho un hechizo para manipularme me afectó de una manera que no podía explicar. Me sentía atrapada, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía simplemente contárselo todo a mi madre. Nunca me perdonaría si supiera que estaba involucrada con él. Necesitaba una manera de deshacerme de Eduardo sin hacer estallar toda la situación. Así que comencé a prestarle más atención, observando cada paso que daba. Fue entonces cuando me di cuenta de que él no solo estaba conmigo. Estaba haciendo cosas a mis espaldas, y podía usar eso en su contra. Una noche, Eduardo dijo que tenía una reunión de trabajo. Eso no me sonó bien, así que decidí seguirlo. Tomé el auto de mi madre y fui detrás de él. No fue a ninguna reunión. Eduardo fue a un restaurante elegante y se encontró con una mujer que conocía de vista, Karina, una colega de trabajo. Me quedé escondida, observando. Estaban muy cercanos, intercambiando miradas y caricias, y me di cuenta de que había encontrado lo que necesitaba. Al día siguiente, volví al restaurante con una cámara escondida en mi bolso. Esperé a que llegaran y comencé a tomar fotos. Las imágenes eran claras. Eduardo y Karina juntos, riendo y besándose. Eso era todo lo que necesitaba. Con las fotos en mano, sabía que la parte más difícil sería mostrárselas a mi madre sin que se enterara de todo. Esperé el momento adecuado. Una noche, cuando Eduardo salió de nuevo, me senté con mi madre en la sala. «Mamá, necesito mostrarte algo», comencé, tratando de parecer nerviosa. «No te va a gustar, pero tienes que verlo». Le entregué las fotos. Su expresión cambió de curiosidad a sorpresa y luego a tristeza. Vi en sus ojos que el impacto fue grande. «No lo puedo creer», susurró, mirando las fotos como si no pudiera entender.
¿Cómo pudo hacerme esto? Solo asentí con la cabeza. Lo siento mucho, mamá. No quería que te enteraras así. Ella permaneció en silencio por un tiempo sosteniendo las fotos. Luego, con una voz firme, dijo: «Esto se acaba ahora. Él va a salir de aquí esta misma noche». Cuando Eduardo volvió más tarde esa noche, mi madre lo estaba esperando. Las fotos estaban esparcidas en la mesa. Él entró, vio las fotos y se puso pálido. Trató de negarlo. Trató de decir algo, pero mi madre estaba decidida. «Quiero que te vayas de mi casa ahora», dijo sin dudar, «y no vuelvas nunca más». Él intentó explicarse, pero ella no lo escuchó. Eduardo salió con las manos vacías, sin tener a dónde ir, y sentí un enorme alivio al verlo marcharse. Sabía que el hechizo seguía ahí, pero sin él cerca, parecía empezar a debilitarse. Mi madre nunca supo toda la verdad y prefería mantenerlo así. Para ella, Eduardo era solo un traidor más, pero para mí, él era el hombre que intentó controlarme.